Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Días atrás grabé un video que tenía como título "No pasa nada". Y resulta que sí pasa, y pasa mucho. Y están pasando muchas cosas dentro de la Iglesia Católica. Este video que voy a realizar, que estoy realizando, tiene íntima conexión con ese que estoy comentando, el video "No pasa nada", en virtud de estos últimas noticias de las cuales nos enteramos de esos de más de 300 sacerdotes, ¿no? y este cardenal que ha sido acusado de pedofilia durante muchos años. Es un escándalo para la Iglesia Católica. Concretamente aquí en los Estados Unidos nos sentimos muy apesadumbrados, muy tristes por esta noticia. Y sí pasa algo en la Iglesia Católica, y está pasando es en el clero, está pasando en los pastores, que son los que están guiando al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miembros del alto clero están ablandando el dogma, y muchos sacerdotes, ¿no?, están con su antitestimonio de pedofilia, de homosexualismo, están prácticamente rasgando, ¿no?, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo que no pasa nada? Algunos miembros de la Iglesia Católica, los laicos, piensan que sí, que la situación ahí, el clero, sí, algún obispo, un cardenal, un X cura, y miran las cosas así como por encima y no se dan cuenta que la cosa es mucho más grave y a dónde nos van a conducir. De hecho, ya está pasando. El pueblo laico ha venido perdiendo confianza en sus líderes religiosos. Y desde hace muchos años para acá, después del Concilio Vaticano II, concretamente en el contexto latinoamericano y aquí americano en los Estados Unidos, Norteamérica, más o menos en los años 70 para acá, la pérdida, ¿no?, de fieles laicos, la pérdida de católicos en la Iglesia ha sido grandísima. La injerencia y la influencia de las sectas protestantes ha venido complicando el asunto. Los diferentes movimientos de pensamiento, ideologías, han hecho todavía aún más complejo esta realidad. El fiel laico, ¿no?, seducido por todas las realidades tan cautivadoras, ¿no?, que ofrece el mundo, con un montón de pensamientos, de planteamientos de orden filosófico, doctrinal, ¿no?, ideológico, relativismo, secularismo, relativismo moral, ¿no?, ateísmo, cientificismo, etcétera, indiferentismo religioso, etcétera, etcétera, ideología de género, feminismo recalcitrante, todo ese tipo de cosas, abonado con el antitestimonio clerical, ¿en dónde está quedando el pueblo de Dios? ¿Dónde están estas ovejas? ¿Y cómo están estas ovejas? Estas ovejas están sin pastor. Cualquier sacerdote que esté llevando una vida digna, pulcra, ¿no?, decente, concorde al magisterio de la Iglesia Católica, empiezan desde allá arriba algunos sectores a ablandar el dogma, a ablandar la enseñanza magisterial de 2000 años, a ablandar la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces el buen sacerdote que enseña la verdad de Cristo, ¿no?, entonces queda como un fundamentalista, como un anacrónico, como una persona que le falta misericordia, como una persona que se quedó en el medioevo, como una persona que no sabe dirigir y coordinar al pueblo de Dios. Entonces también es excluido por parte de esas esferas, ¿no?, que hay por allá arriba. Y cuando no es así, entonces vienen las salpicadas de sacerdotes homosexuales y pedofílicos que han dañado a cientos de niños y en consecuencia lógica a cientos de familias. Entonces, el pueblo, ¿con qué pastor se queda? Si ya mira con sospecha a un sacerdote, si ya mira con cierta incredulidad tal predicación, si ya mira con cierto recelo, cierta actitud. Entonces nosotros los sacerdotes que tratamos de vivir el dogma
y de tener una conducta y un buen testimonio de vida, ¿dónde vamos a estar? Y en los laicos que están confundidos, que están perturbados, que están prácticamente perdidos, ¿no?, en la nebulosa de esta iglesia. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cómo que no pasa nada? Esta situación es muy, muy compleja. No podemos hacernos de la vista gorda de que sí, hay que orar por estas familias que han sido afectadas por los sacerdotes pedofílicos. Claro que hay que orar por estas familias, no solamente hay que orar, sino hay que pedirles perdón. Pero el hecho ya acaeció y esa familia ya se dañó, y esa criatura que fue violentada hoy tal vez ya sea un hombre o una mujer, y también está afectado en su psicología, en su emocionalidad, con un trauma, con un complejo, con una herida en su corazón enorme. ¿Quién sana eso? ¿Quién sana eso? Solamente Cristo Jesús, ¿no? Y el sacerdote que tiene que mostrar a ese Cristo Jesús está también herido, fracturado por su pedofilia, por su homosexualismo, por su mentira. Entonces, ¿cómo hacemos? Se nos metió el maligno a la Iglesia Católica y está acabando de una manera estratégica y muy inteligente esta realidad. Primero, está atacando el dogma, es decir, ablandar la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Está ablandando toda la enseñanza que Cristo dejó a sus apóstoles. Están ablandando y licuando y tratando de exprimir hasta más no poder, ¿no?, todo lo que el Señor enseñó, destruyendo el mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado. Eso se quiere quitar. Entonces aparece una falsa misericordia donde hay que ser tolerante, donde hay que ser inclusivo, donde hay que ser más abierto, donde hay que ser más pluralista, donde no hay que tener mayor comprensión, el ecumenismo, es decir, el ecumenismo, el falso ecumenismo. Cállese usted sobre la doctrina de la Iglesia Católica, cállese, padrecito, no nombre a la Virgen María, no nombre a los santos, no nombre a la Eucaristía. Ecumenismo, acuérdese, ecumenismo, aquí todos recemos todos juntos al Padre de los cielos, a ese Dios. Entonces, y si uno va en contra de eso, entonces es un fundamentalista. Y los homosexuales, y los pedofílicos, entonces también están haciendo mella dentro de la Iglesia Católica. A mí lo que me duele inmensamente son esas familias que han sido destruidas en su núcleo, en su emocionalidad, en su psicología, en su estructura como familia, cuando fueron agredidos de manera inmisericordia, ¿no?, e impune, ¿no?, cuando les violaron a algunos de sus hijos. Esos hijos crecen y denuncian. Y me duele también cuando el pueblo se queda sin pastores. El pueblo de Dios se está quedando sin pastores porque el demonio ha sabido dónde herir. Se hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Al dispersarse las ovejas, entonces, ¿a dónde van a parar esas ovejas si no tienen pastor? Se descarrían, la iglesia se desbarata. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6 en adelante, lo siguiente: al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. La Iglesia Católica ha causado escándalo por alguno de sus miembros. Escándalo, protuberancia en el piso que hace tropezar, es el escándalo, ¿no?, lo que hace tropezar. Y el Señor en su palabra también dice: todo cuanto le hagan a uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. Todo cuanto le hagan a alguno de estos pequeños, me lo hacen a mí. ¿Y cuántas veces esos pedofílicos o aquellos homosexuales no han afectado a un inocente? Se lo hicieron a Cristo Jesús, al fundador de su iglesia, al que nos dio la salvación.
¿Cómo que no pasa nada en la iglesia? ¿Cómo que podemos entrar en situaciones de que no señale Padre estas cosas? Hay que orar más bien por estos sacerdotes que han entrado en esa situación. Hay que tener misericordia. Claro que hay que tener misericordia y hay que orar también por ellos. Pero eso no quita el daño que han hecho. Es que no estamos diciendo que no vamos a orar por estos hermanos sacerdotes que han entrado en desgracia, por este cardenal o estos cardenales que han tapado tantas cosas y que se han venido descubriendo. No estoy diciendo nada que los medios de comunicación ya no hayan dicho. Pero una cosa sí es bien clara, el pueblo de Dios está herido, el pueblo de Dios está fracturado, el pueblo de Dios está dividido, el pueblo de Dios está desconcertado. Eso es lo que más me duele a mí. Las ovejas están sin pastor. Las ovejas en las parroquias, en los grupos. La gente ya no cree, la gente tiene dudas. La gente es escéptica ya al sacerdote. Entonces, ¿qué podemos hacer si esto está muy complicado? ¿Hay que orar? Claro que hay que orar. ¿Hay que tener esperanza? Claro que hay que tener esperanza. ¿Hay que tener paciencia para ver cómo esto cambia? Claro que sí. Pero también hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? En principio, pedir perdón, inmenso perdón, ¿no? Yo como sacerdote a estas familias que han sido afectadas por estos delitos de hermanos sacerdotes. Y pedir la oración a ustedes, que oren por nosotros los sacerdotes, para que seamos fieles al magisterio de la Iglesia Católica y para que nunca vayamos a cometer una porquería de estas, porque no está bien. El maligno se nos instaló en la Iglesia Católica, que no pasa nada, hermano. Se nos instaló, se nos está metiendo, tiene por ahí algunas cosas, algunos lugares donde está trabajando. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que siga sosteniendo a esta iglesia en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Me duele mucho el fiel laico, me duele mucho aquel parroquiano inocente, me duele mucho aquel joven que quería o que quiere ser sacerdote y su vocación muchas veces se ve empantanada o se ve puesta como en una situación de mucho cuidado por estos escándalos que hacen que el joven se cuestione mucho. Me afecta mucho y me duele mucho aquellas familias que llevan a sus niños a la catequesis y no saben exactamente qué sacerdote está por ahí y qué daño puede hacer, porque eso es lo que está causando el maligno. Necesitamos nosotros mucha oración y nosotros sacerdotes dar muy buen testimonio de vida, la realidad de un sacerdote que es pastor de almas, que acompaña, que protege, que guía, que orienta al pueblo de Dios. Sí está pasando algo muy grave en la Iglesia Católica, muy grave. Y todos nosotros nos tenemos que unir en oración, en compromiso, en diálogo, en actitudes muy transparentes, en actitudes muy claras de comportamiento que no permitan ningún tipo de ambigüedad. Todos nosotros hemos pasado por situaciones de pecado, situaciones difíciles, muy complejas. Tenemos un Padre de misericordia que mira nuestra lacra, nos purifica, existe la confesión, nos confesamos, empezamos una nueva vida. Tenemos que hacer las cosas conforme al querer de Cristo Jesús, pero no negar el gran pecado y la gran cobardía que está existiendo dentro de algunos miembros de la Iglesia Católica jerárquica. Eso no lo podemos negar, no podemos taparnos los ojos y hacernos imbéciles, no. Hay que orar por estos hermanos, hay que orar por estos jerarcas, hay que orar por estos líderes religiosos, claro que sí, pero no podemos decir que una cosa es orar por ellos y otra cosa es decir que no han hecho nada. Son dos cosas muy distintas. La misericordia está en eso. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean. Y si uno se arrepiente es porque ha cometido pecado. Entonces hay que orar por estos hermanos, pero eso no quiere decir que no hayan cometido esos pecados y se han llevado por delante a familias enteras, se han llevado por delante a jóvenes, se han llevado por delante a comunidades, se han llevado por delante a grupos. Me siento muy triste por estas noticias, ¿no? de este lugar, de esta diócesis de Filadelfia, muy triste por este
cardenal que fue denunciado por estos delitos, muy triste por mis hermanos sacerdotes homosexuales, pedofílicos, muy triste por los fieles laicos que se sienten defraudados, muy triste, me siento muy triste. Y pido al Señor que a través de la oración y de la luz de su Santo Espíritu podamos seguir confiando en su presencia y que alimentados por la Eucaristía podamos salir o por lo menos sobrellevar este asunto, porque el combate está en marcha. Se nos metió el mal en la iglesia. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.